Trabajar con nosotros tal cual somos. ¿De qué modo podemos convertir los miedos y fijaciones de la personalidad en peldaños del camino del despertar? Antes de emprender el verdadero camino tenemos que darnos realmente cuenta de que lo que nosotros consideramos la realidad no es más que una versión de lo que es, algo nada sencillo, por cierto, ofuscados como estamos por las esperanzas, los miedos, las creencias y las opiniones y formas habituales de sentir y percibir. Es por esto por lo que el primer paso para transformar a la personalidad pasa por aceptarnos tal cual somos, sin dejarnos arrastrar por el miedo a lo que podamos descubrir. Una práctica de conciencia, como la meditación o la indagación contemplativa interna, por ejemplo, resulta útil para desarrollar la capacidad de ver lo que estamos haciendo sin juzgarlo como bueno o malo. Aprender a permanecer serenamente sentados nos ayuda a darnos cuenta de que continuamente estamos tratando de mantener nuestra identidad y de que nuestros pensamientos son el aglutinante de la estructura de esta identidad nuestra. En este sentido, la conciencia de los compulsivos esfuerzos realizados por nuestra mente para aferrarse a las cosas sin juzgarla ni culparla por ello, puede actuar como un disolvente que debilite la rigidez de la estructura de nuestra personalidad y ponga de relieve las cualidades más profundas y amplias de nuestro ser, que hasta ese momento habían permanecido ocultas. A menudo nos desagrada lo que descubrimos cuando nos vemos tal cual somos. Entonces es cuando nos sublevamos contra el dolor de nuestro karma. La intricada pauta de acciones, reacciones, condicionamientos acumulados, hábitos, inconsciencia y miedo. Como dice un conocido proverbio espiritual, el autoconocimiento siempre trae consigo malas noticias, al menos al comienzo. A esas alturas ya no basta con reconocer lo que es, sino que es preciso entablar una relación más plena con ello, lo cual significa abrir nuestro corazón a la situación en la que estemos para sentirla, observarla directamente y dejar que nos afecte. Y ello no significa que tenga que gustarnos lo que descubramos. Si, por ejemplo, aborrecemos ciertos aspectos de nosotros mismos, también podemos reconocer y trabajar con este sentimiento como parte de lo que es. Sea lo que aparezca, debemos aprender a observarlo e indagar más profundamente en ello. La conciencia del dolor que nos provoca el hecho de estar atrapados en nuestras pautas reactiva una profunda tristeza interna a la que denominamos tristeza purificadora, una tristeza del alma, el reconocimiento del precio que hemos debido pagar para permanecer atrapados en pautas que han acabado alejándonos de nuestra naturaleza superior. Pero si le prestamos la suficiente atención, ese dolor nos revela el profundo anhelo de despertar, ser más sinceros y más reales, y hacer lo que sea necesario para estar más vivos. Hacernos amigos de nuestra experiencia, abrir un espacio para que se manifieste lo que es y también todos nuestros sentimientos al respecto, favorece ese movimiento y permite que el deseo del cambio, un anhelo sagrado, deje de ser una cruzada contra nuestros fracasos y se convierta en la expresión natural del respeto por nosotros mismos. La transmutación de la neurosis. La reactivación de la inteligencia superior que se oculta en nuestro ser va acompañada de la desaparición de ciertos rasgos periféricos de nuestra personalidad. Aunque los aspectos más anquilosados, sin embargo, todavía posean demasiada energía psíquica como para rendirse fácilmente, no se trata aquí tanto de emprender una cruzada, sino una transmutación amable que pasa por la comprensión profunda de la naturaleza de los obstáculos, un modo de proceder perfectamente ejemplificado por Padmasambhava,
que llevó el budismo al Tíbet y que en lugar de declarar la guerra a los viejos demonios de la cultura chamánica prebudista, los convirtió en protectores del Dharma. Y es que el reconocimiento de la profunda inteligencia que se oculta en nuestros demonios nos ayuda a encauzarlos en una dirección más positiva. Y es que detrás de cada herida siempre se oculta una bendición. Por esta razón, si lo único que hacemos es culparnos por las pautas de nuestra personalidad, no podremos disfrutar de los dones que encierran en su interior y no haremos más que empobrecernos. Cualquier cosa contra la que luchemos, por más neurótica que parezca, puede convertirse en un hito importante del camino del despertar. Cualquier problema o confusión, cualquier cosa que nos parezca imposible, puede, si lo afrontamos directamente, si lo vemos, lo sentimos y lo convertimos en nuestro amigo, transformarse en parte de nuestro camino. Es fácil desalentarse por los problemas que nos depara la vida y preguntarse, ¿por qué resulta tan difícil ser humano? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no estoy más iluminado? Y ese desaliento nos impide advertir la cualidad de camino de la evolución humana. La iluminación no es un objetivo ideal, un estado perfecto de mente o un reino espiritual situado en los cielos, sino un viaje que tiene lugar en esta tierra. Es el proceso del despertar a lo que somos y de abrirnos plenamente a ello. Al comienzo de nuestra vida, nuestra conciencia se halla tan abierta y somos tan vulnerables que no tenemos más alternativa que protegernos con la máscara de la personalidad. Pero a esa edad todavía no podemos comprenderlo ni afrontarlo, y tenemos que comenzar convirtiéndonos en una entidad sólida y limitada para sentir que realmente existimos. Todas las defensas de nuestra personalidad poseen su propia inteligencia y son completamente comprensibles. Todas nos proporcionan un camino, pero experimentar el peso y las contradicciones de la personalidad condicionada es precisamente lo que nos motiva a buscar nuestra naturaleza superior. El problema no reside tanto en nuestra personalidad como en nuestra negativa a seguir creciendo, con lo cual acabamos atrapados y nuestro desarrollo se estanca. El budismo tántrico describe el proceso del despertar utilizando la metáfora de la serpiente que se desenrosca. En este sentido, nuestra energía se halla atrapada en los recovecos de nuestra neurosis. Pero para desentrañar esta maraña y dejar de estar atrapados, no tenemos que matar a la serpiente ni sublimar su energía en formas socialmente aprobadas, sino muy al contrario, permitirle hacer lo que naturalmente quiere hacer, desenroscarse y poder así acceder a su poder y su vitalidad. Y lo que permite desenroscarse a la serpiente enrollada es la conciencia y la compasión. La compasión no trata de domar a la serpiente, sino que utiliza la energía asociada a la neurosis para ayudarnos a proseguir nuestro camino, el camino interminable que libera las cualidades más profundas de nuestro ser, al tiempo que las proclama, las celebra y las utiliza para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. La fortaleza del ego y la ausencia de identidad del yo. La sensación del ego, de la que ahora somos conscientes, no es más que un mero vestigio de la sensación mucho más amplia, una sensación que abraza al universo entero y expresa la inexorable conexión existente entre el ego y el mundo externo. Sigmund Freud. Las nociones diametralmente opuestas de ausencia de identidad del yo y de fortaleza del ego ilustran claramente las diferencias existentes entre las psicologías de Oriente y de Occidente. Por una parte, la psicoterapia occidental subraya la necesidad de contar con un ego lo suficientemente fuerte como para poder controlar los impulsos, tener una adecuada autoestima y funcionar eficazmente en el mundo. Las psicologías contemplativas, por otra parte, consideran al ego la instancia defensiva, separada y limitada que parece hallarse a cargo del psiquismo como algo superfluo y en última instancia irreal. Esta última perspectiva, en consecuencia, no pretende consolidar un ego fuerte, sino que aspira, por el contrario,
a una cualidad del ser más elevada, despojada de ego y ajena a las limitaciones impuestas por la sensación de identidad separada. Teniendo en cuenta estos distintos puntos de partida, no resulta nada extraño que los buscadores espirituales que solo posean un conocimiento somero de la psicología occidental interpreten equivocadamente el objetivo terapéutico de la fortaleza del ego, mientras que los psicólogos occidentales, por su parte, consideran la noción de la ausencia de identidad del yo como una abierta invitación a la psicosis. ¿Pero acaso las nociones de fortaleza del ego y de ausencia de identidad del yo representan dos visiones irreconciliablemente antagónicas? ¿O es posible, por el contrario, dejar de lado las diferencias superficiales existentes entre ambas visiones y encontrar algún sustrato común que las unifique? ¿Qué es, pues, el ego y en qué medida exactamente es un problema? ¿Es posible funcionar en el mundo occidental sin disponer de un ego lo bastante fuerte? Veamos ahora la naturaleza y la función del ego. Si tratamos de aclarar el significado concreto de los términos ego y yo, no tardaremos en darnos cuenta de que en este sentido la psicología occidental es una maraña de conceptos imprecisos e ideas contradictorias que entremezcla confusamente los constructos teóricos con las nociones basadas en la experiencia. Digamos que existe una gran confusión terminológica entre los términos ego y yo, una confusión que resulta incluso patente en el caso de psicoanalistas que comparten la misma orientación teórica, y la cuestión se complica todavía más cuando se utiliza el término ego como traducción occidental de nociones procedentes de la psicología oriental, cuyo significado y connotación difieren de las del ego psicoanalítico. El psicoanálisis suele hablar del ego en dos sentidos claramente diferentes. El funcional, que está relacionado con la capacidad de organizar y gestionar el funcionamiento interno del psiquismo y su adaptación al mundo, y el autorrepresentacional, que tiene que ver con la capacidad de articular en una totalidad coherente las distintas imágenes que tenemos de nosotros mismos. En ambos casos, sin embargo, se trata de una estructura teórica provechosa que no puede ser experimentada directamente y que cumple con una función explicativa. Pero el ser humano también puede tener algún tipo de experiencia de su ego en tanto que constelación energética del cuerpo-mente. Los místicos y videntes, por ejemplo, suelen percibir directamente la actividad del ego como un centro de tensión o contracción corporal compacto, firme y opaco. En la vida cotidiana también tenemos una sensación coherente de identidad que tiene que ver con la parte de nosotros que se orienta hacia el funcionamiento en el mundo. Si observamos con más detenimiento, descubriremos que el yo familiar está fundamentalmente compuesto de pensamientos y de imágenes. En este sentido, cuando decimos yo, estamos refiriéndonos a lo que el gran sabio indio, Ramana Maharshi, denominaba yo pensamiento. Así pues, la experiencia de nuestro yo no es original, inmediata ni directa, sino que se halla teñida por las ideas y conceptos que tenemos de nosotros mismos. La psicología budista considera sumamente problemática la identificación de este yo pensamiento con el centro, en torno al cual gira la vida humana. Y es que cuando el yo conceptualizado, el yo basado en creencias e identificaciones condicionadas, se convierte en el centro de control del psiquismo, el conocedor, el observador, el controlador, el actor, etc., acabamos escindiéndonos del conocimiento y la acción verdaderos que emergen de nuestra naturaleza esencial. La experiencia de la meditación pone de manifiesto una inmensa apertura del ser y de la conciencia que es completamente ajena al ego, es decir, que no se halla poseída ni controlada por ninguna sensación de identidad limitada. No olvidemos que la esencia de la enseñanza del Buda afirma que la meditación es un camino que trasciende las ideas y conceptos habituales que tenemos sobre nosotros mismos y nos permite descubrir nuestra auténtica naturaleza.
El ego funcional y directivo. Cualquier psicología del despertar que admita la existencia de un dominio de la conciencia más elevado que el ego, debe reconocer también que el ego funcional es una estructura mental provisional que cumple con una función muy útil para nuestro desarrollo. Desde esta perspectiva, el ego es una especie de director provisional, una instancia gestora creada por la mente con el propósito de navegar adecuadamente en el mundo. Es esta estructura, a fin de cuentas, la que permite que el niño sobreviva, funcione y se desarrolle durante sus años más tempranos, cuando todavía no es capaz de reconocer ni de utilizar plenamente el poder de su ser esencial. El ego, pues, es una estructura que se halla en proceso de desarrollo y que cumple con funciones de supervivencia y protección. Es así como el yo acaba creyendo que controla la situación, lo cual proporciona al niño las sensaciones de estabilidad y seguridad necesarias para su adecuado desarrollo. El ego pues cumple con una función evolutiva útil en tanto que gestor que aprende y controla el funcionamiento del psiquismo en el mundo. Lamentablemente, sin embargo, acabamos creyendo que somos esa instancia, ese yo frontal que se relaciona con el mundo, como el encargado que pretendiera ser dueño de la empresa que únicamente gestiona. Una pretensión que, obviamente, acaba generando una gran confusión interna. Y esto es algo ciertamente patético, porque en tanto que remedio de nuestra auténtica naturaleza, el ego es una forma de tratar de ser. No es de extrañar que si carecemos de la fuerza necesaria para abordar las situaciones difíciles que se nos presentan, tratemos de ser fuertes pensándonos que en ausencia de auténtica confianza tomemos la resolución de seguir adelante como sea, y que, ignorando nuestro auténtico valor, nos aprestemos a complacer a los demás como una forma de conseguir su aprobación. Todas estas son adaptaciones realmente útiles en la infancia, porque guardan cierta semejanza con los auténticos recursos internos a los que todavía no podemos acceder plenamente. Según el budismo, la ignorancia es la raíz del sufrimiento, pero como dice el sabio hindú Sri Aurobindo, la ignorancia no es más que un conocimiento incompleto. En este sentido, el ego es una forma de conocimiento incompleto, un intento de conocernos a nosotros mismos como seres reales y capaces en lugar de deficientes. Y si decimos que es incompleto es porque no se asienta en nuestra verdadera naturaleza, sino tan solo en la superficie, en la fachada de nuestro ser, lo cual genera un gran problema, porque en tanto que instancia gestora, el ego trata siempre de hacer las cosas bien sin conseguirlo. Criticar, por lo tanto, al ego es como castigar a un niño por no ser adulto. No deberíamos olvidar que nuestra personalidad constituye un estadio provisional en el largo camino del desarrollo de la conciencia. En lugar pues de desdeñar al ego, resultaría mucho más provechoso verlo con ojos más compasivos y considerar que en última instancia hace las cosas lo mejor que puede. No hay ningún maestro oriental que tenga problema alguno en admitir la necesidad de un ego que no se halle debilitado por los conflictos internos y que sea capaz de funcionar eficazmente en el mundo. A fin de cuentas, la noción budista de la ausencia de identidad del yo no pretende en modo alguno erradicar ese tipo de ego. La mayor parte de los maestros espirituales estaría de acuerdo en la necesidad de una adecuada confianza como condición previa de la práctica espiritual, que aspira a renunciar a todo tipo de fijación sobre uno mismo. En algún momento del proceso de desarrollo, comenzamos a darnos cuenta de la inutilidad de los esfuerzos realizados por el ego. Entonces es cuando descubrimos la dolorosa verdad de que ese mago de Oz que pretende controlarlo todo no tiene el poder ni el control del que presume. Como decía el maestro Gurdjieff, el yo no puede hacer nada, y en última instancia nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra comprensión y nuestros sentimientos genuinos emergen, como ocurre en los procesos fisiológicos de digestión y circulación de la sangre,
de una gracia y de una inteligencia superiores que trascienden el ámbito del ego. En algún punto de nuestro desarrollo, pues, nos vemos obligados a renunciar a la estructura de control que tan bien nos sirviera en el pasado. Desde una perspectiva espiritual más amplia, el ego o yo central, en torno al cual giraba hasta ese momento la mayor parte de nuestra vida, deja de verse como el principio organizador indispensable de la conciencia y se revela, en el mejor de los casos, como un estadio provisional del desarrollo. Considerar al ego como una estructura duradera y necesaria, como hace la psicología occidental, no hace más que consolidar la posición central que ocupa en nuestras vidas e impedirnos avanzar en nuestro proceso de desarrollo. A fin de cuentas, si el pequeño ego sigue dirigiendo nuestra vida, no es porque sea indispensable, sino porque todavía no hemos descubierto una instancia superior en la que apoyarnos. Bien podríamos decir, desde esta perspectiva, que el ego no es nuestra auténtica naturaleza, nuestro ser más elevado, sino un mero regente interino que detenta provisionalmente el trono que le corresponde al verdadero soberano. Cuando podamos dejar de creer que el ego es una estructura permanente y necesaria para el funcionamiento equilibrado del psiquismo o para la acción eficaz en el mundo, comenzaremos a darnos cuenta de que el equilibrio, la armonía, la integración, el poder y la acción hábil son los recursos intrínsecos de nuestra naturaleza esencial que entonces pueden asumir las funciones anteriormente gestionadas por el yo. A partir de ese momento podremos funcionar en el mundo de un modo que ya no nos separe de nuestro auténtico ser. El ego como representación de uno mismo. La segunda función con la que cumple el ego, proporcionar una sensación de identidad continua, conocida y familiar, en la que se basa la creencia de que yo soy yo, nos obliga a plantearnos una pregunta más sutil y más compleja. Si el ego, en última instancia, no es real, ¿cómo es que tengo la sensación continua de ser el mismo yo? La psicología budista explica la relativa coherencia de la sensación de identidad en términos de karma, la transmisión de tendencias de un momento mental al siguiente. Y es que cada momento mental hereda el momento anterior y lo transmite al momento siguiente, una noción de la que también se haría eco William James, el padre de la psicología americana, en su análisis del modo en que los pensamientos heredan, al tiempo que transmiten, el encadenamiento sucesivo de una serie de aparentes propietarios. Cada impulso de la conciencia cognitiva, cada pensamiento, acaba extinguiéndose y siendo reemplazado por otro. Cada pensamiento posterior, conociendo e incluyendo los que le precedieron, es el receptáculo último de todo lo que contienen y poseen. Con cada pensamiento pues nace un propietario y muere lo poseído, transmitiendo en forma de ego sus comprensiones a su propietario posterior, como el diario que comenzaron a escribir William y Henry, luego siguieron escribiendo William, Henry y John, después John y Peter, etc. Todas las unidades reales de la experiencia se solapan, de modo que cada pensamiento se extingue y es reemplazado por otro nuevo que afirma: tú eres yo y formas parte conmigo del mismo yo. Así es como lo que creo ser ahora depende siempre de lo que creí ser hace un momento. Ramana Maharshi describió esta continuidad ilusoria del ego de un modo notablemente similar a James. Este ego fantasma comienza a existir asumiendo una forma que perdura hasta que se ve abandonada para asumir otra. El ego es como la oruga que solo renuncia a su forma después de haber asumido una nueva. El proceso del pensamiento, que continuamente gira en torno al yo central y se ocupa de confirmarlo, es el motor que recrea de continuo la sensación de un yo coherente. Las psicologías occidental y oriental comparten la misma visión acerca de la naturaleza construida y condicionada de la identidad del ego.
Según afirma la psicología evolutiva occidental, los recién nacidos carecen de sensación de identidad y solo van desarrollándola gradualmente a través de la interacción con las personas que se encargan de cuidarlos. Desde esta perspectiva, el niño construye su sensación de identidad a través de la identificación y posterior interiorización con ciertas facetas de sus padres y con el modo como sus padres se relacionan con él. Así pues, la identidad se forma a partir de las representaciones de uno mismo, las imágenes de uno mismo que a su vez dependen de las improntas dejadas por la interrelación entre el yo y los demás, las llamadas relaciones objetales. Por su parte, la psicología oriental, que no presta la misma atención al proceso de desarrollo del niño, también considera a la identidad egoica como una construcción mental determinada por el condicionamiento o karma. Desde ambas perspectivas, pues, el ego es una entidad fabricada o construida, y ambas también están de acuerdo con la afirmación de Ernest Becker de que el ego defensivo del niño le permite sentir que controla su vida y su muerte, que posee una identidad singular creada por él mismo, que es en suma alguien. La única diferencia es que para el pensamiento oriental este alguien es en última instancia irreal y prescindible, mientras que para la psicología occidental posee un estatus sustantivo, duradero y absolutamente necesario. Pero ¿cómo puede una sensación de identidad construida y formada a partir de conceptos de uno mismo ser real o tener algún poder genuino y duradero? Esta es una pregunta que la psicología occidental nunca se ha formulado. El psicólogo Masterson ilustra perfectamente esta confusión cuando define al yo real como las imágenes que tenemos de nosotros mismos, más la capacidad de relacionarlas entre sí y de reconocer que configuran un individuo singular y único. Pero cualquier budista podría preguntarle a Masterson, ¿cómo pueden simples imágenes configurar un yo real? ¿Qué hay de real en un conjunto de conceptos y representaciones? Eso a fin de cuentas no es más que un castillo de naipes. Es precisamente la comprensión de que el yo no es más que una construcción mental la que ha llevado a las psicologías contemplativas a concluir que este yo carece de una realidad intrínseca. Si existe un yo real más allá del ego, tendría que ser una realidad que pudiera conocerse y reconocerse directamente, sin necesidad de recurrir a imágenes, un yo más allá del yo, por así decirlo, al que Ramana Maharshi llamó el yo puro, el ser puro, despojado de todo pensamiento e ilusión. La principal limitación de la psicología occidental es no ir más allá del ego o yo convencional y no adentrarse en esta dimensión más elevada del ser. Pero aunque Jung hablara de la existencia de un self trascendente más allá del ego, ese self nunca podría alcanzarse directamente, sino tan solo revelarse a través de las imágenes, en este caso imágenes arquetípicas. Así pues, por más que admitiera la existencia de un principio espiritual en el psiquismo, no pudo, como tampoco pueden la mayoría de los psicólogos occidentales, reconocer a la conciencia sin ego como un estadio del desarrollo superior a la conciencia egoica. Su visión solo le permitía considerarlo como una regresión, como un paso que conduce a la conciencia diferenciada madura, a un estadio más rudimentario de la mente dominado por el inconsciente. Según sus propias palabras, la conciencia es inconcebible sin un ego. Si no existe ego, no existe nadie que sea consciente de nada. El ego es por consiguiente indispensable para todo proceso consciente. La mente oriental, sin embargo, no tiene ninguna dificultad en concebir una conciencia sin ego, pero para nosotros tal condición mental solo puede ser inconsciente, por la simple razón de que no existe nadie que pueda testimoniarla.